bueno, felicitar a mis compañeros por esa presentación. Yo creo que demuestra un tecnicismo importante y una propuesta interesante de ese interesante pues, proyecto Aerometro. Yo voy a compartir pantalla en este momento. ¿Me confirman que ahí ven mi pantalla, por favor? Estamos. Sí, gracias. Perfecto. Entonces yo voy a aprovechar pues, para contarles un poco de la experiencia Metro, digamos, de qué es lo que ha surgido durante todos estos años, más de 26 años ya de, digamos, de haber nacido como una propuesta de operación orientada a la sostenibilidad y cambiar realidades. Y lo voy a repartir como en dos bloquecitos. Uno primero que yo creo que va a complementar la parte técnica de lo que mencionaban anteriormente, precisamente esa información, esos estudios, origen, destino y cómo nosotros hacemos las cosas para agregarle valor. Y una segunda parte que a mí me gusta mucho presentar, donde yo siempre digo que definitivamente las imágenes hablan más que 1000 palabras, y es cómo logramos incluso evidenciar la transformación que puede tener un sistema, una tecnología de cables en el entorno urbano de una ciudad-región. Entonces, para contarles, primero, pues que es muy importante, algo, digamos, que hay que tener siempre presente, es el tema de la planificación urbana de largo plazo. Para nosotros es fundamental hablar del largo plazo. A nosotros nos gusta mucho contar que realmente la red de transporte del Metro de Medellín no es un proceso que inició en los años 90, realmente desde la década de los 50 se dejó digamos, en una estrategia muy visionaria las reservas, los terrenos, los predios para empezar a desarrollar el sistema como tal, y digamos que luego empezamos con el modelo de construcción, la fase de factibilidad, digamos todo lo que fue el contrato fundamental para buscar los recursos y bueno, incluso hasta enfrentar problemas financieros que nos indicó prácticamente 2 años ahí como de ralentización del proceso, pero que nos permitió finalmente en el año de 1995 pues iniciar la operación de 2 líneas, entendiendo pues que como Metro teníamos dos líneas principales que atravesaban lo que hoy en día es el Valle de Aburrá. Y en ese contexto, digamos que para nosotros las características de la red Metro, pues después de, como les digo, de 26 años, tenemos un total de 12 líneas operativas. Este es un mapa esquemático de la cobertura que hoy tenemos en el sistema. Nosotros movilizamos más de 1 millón de pasajeros, más de 1.200.000 pasajeros en el día a día, y finalmente pues es una apuesta, como les decía, de una planificación de transporte de largo plazo, que finalmente lo que tiene que prever es esas dinámicas de ciudad-región, de dónde se están dando los desarrollos inmobiliarios, dónde se están dando los desarrollos económicos, a quién le vamos a atender las necesidades del día a día, especialmente en términos de movilidad. Esta red, finalmente, pues son múltiples tecnologías. Digamos que hoy tenemos tecnología diferentes de transporte rápido, padrones e incluso tecnología tranviaria. Entonces, toda esta combinación, digamos, que nos hace pues, la capacidad de entender que incluso no hay una única solución de movilidad, no hay una única propuesta, sino que realmente puede ser la combinación de varios factores y de varias tecnologías en términos de transporte que pueden empezar a resolver, digamos, como las necesidades de una ciudad-región. Y eso es muy importante pensarlo cuando uno hoy en día dice que tenemos 12 líneas de transporte y cuando en el 95 apenas teníamos 2, y es que seguimos pensando a largo plazo. Hoy nosotros hablamos de que la visión, por ejemplo, del Valle de Aburrá, que es la conurbación de 10 municipios, una población de 4 millones de habitantes, pues va a seguir creciendo, va a seguir teniendo una ocupación en el territorio. Y digamos que dentro de ese modelo, lo que ustedes pueden ver acá es que hay alrededor de 25 corredores que están previstos, que hoy como tales tienen sus trazados, algunos ya están operativos, algunos están en fase de idea, de prefactibilidad, incluso ya a iniciar pronta construcción como un sistema de metro ligero que vamos a hacer en todo el occidente de la región y con una apuesta muy importante. No se trata de decir que el metro, por ejemplo, es la mejor tecnología o que tiene la mayor capacidad. La realidad es que del 95 a hoy, el metro está llegando también al límite, ¿cierto? Llegará un momento donde no cabrán más trenes en las vías férreas y tenemos que empezar a evidenciar y a visorar que seguramente vamos a necesitar líneas alternas en paralelo que empiecen a distribuir la demanda y, digamos, toda la afluencia a lo largo de todo este territorio. Entonces, ¿qué es muy importante en este proceso? Y de pronto aquí es donde digo que
que lo conecto un poco con la propuesta de la información más técnica y de los ejercicios que viene realizando, pues digamos que nosotros hemos apostado siempre por un tecnicismo muy, muy importante. Generalmente la metodología de corredores urbanos de movilidad que nosotros hemos seguido es un recorrido de 5 fases, realmente una fase 0 de planeación estratégica y caracterización, que es lo que ustedes acaban de ver, una fase de prefactibilidad donde empezamos la maduración, donde empezamos a mirar temas de demanda, donde empezamos a mirar, por ejemplo, la necesidad de predios, que eso muchas veces pueden viabilizar un corredor, temas de factibilidad donde ya prácticamente entramos a escoger la tecnología, o sea, ya ahí decimos realmente cuál es la tecnología que mejor define un corredor. Y para eso me voy a devolver porque lo importante de este mapa, aquí no tenemos todavía ninguna tecnología definida, solo sabemos que son corredores tentativos que necesitan ser servidos con una solución de movilidad. Y después de ese ejercicio, digamos que cuando entramos a la factibilidad, identificamos la mejor solución, entramos al detalle, a su diseño de detalle y posterior funcionamiento, también incorporamos algo muy bonito, que finalmente pues es el concepto del TOD o del desarrollo orientado al transporte, y que si ustedes miran esta imagen de la parte inferior, finalmente lo que hemos pensado es que los proyectos de transporte son el pretexto perfecto para transformar realidades sociales, realidades urbanas y para orientar el adecuado ordenamiento del territorio. Y lo que uno puede ver es que finalmente los corredores pues buscan, digamos, que la mayor densificación, aprovechamiento del suelo se haga alrededor de los corredores y la vivienda, la baja densidad, la tranquilidad, digamos, que sea más al exterior de los mismos. Eso finalmente, pues, como lo ven a la derecha, implica una visión integral de la renovación urbana, una visión integral de la gestión del suelo y del ordenamiento, y que finalmente pues el plan rector puede ser una herramienta, como nosotros lo estamos haciendo, para encaminar las mejores decisiones en el futuro, que nos permite hablar de caminata, nos permite hablar de la bicicleta, nos permite hablar de conectividad y de reiterar que no hay una tecnología mejor que otra, sino que finalmente hay soluciones que incluso son complementarias y digamos que se pueden retroalimentar unas a otras. Dentro de ese modelo, y digamos que para uno hablar un poquito de esa fase de factibilidad, generalmente nosotros desarrollamos una metodología. Esta es una metodología acompañada, digamos, de grandes empresas, digamos, tecnológicas a nivel mundial, pues es un proceso que incluso hoy es un know-how propio de la empresa como tal. Y son 6 preguntas concretas, pero que se desarrollan de una manera muy específica, y es: uno tiene que empezar a mirar si en un corredor de transporte, ahorita lo mencionaban, en un sistema de cable, como ha sido el de México, como ha sido Guatemala, y es lo primero, hay una tecnología que se adapta a la demanda y tendemos a equivocarnos generalmente pensando en que lo primero que se debe solventar es la demanda. Y claro, siempre el ideal será un sistema ferroviario, un sistema pesado, porque será la mayor demanda. Pero cuando uno empieza a hablar de multicriterio y empieza a preguntarse, por ejemplo, si es compatible con las características físicas de un corredor, uno dice, muy bueno que tenga una alta capacidad de oferta para atender demanda, pero ¿qué implica en términos de predios? Por ejemplo, en nuestro caso, en los 6 sistemas de cables, uno de los grandes ahorros que hemos tenido es que la infraestructura como tal que desarrollamos implica muy poca adquisición de predios. Entonces, desde la parte social, implica un mínimo desplazamiento de personas que tienen un arraigo por sus viviendas, que eso finalmente muchas veces puede terminar inviabilizando proyectos pues por la realidad social, y adicionalmente pues implica bajos costos para la implementación del mismo en su etapa inicial. Preguntarse si presenta compatibilidad tecnológica con un modo de operación actual. Si yo voy a llegar a una estación de transporte actual, a una terminal de buses, a una zona de parada de vehículos, de car sharing, de carpooling, también es muy importante validarlo porque hace parte de esa visión integral de planificación de futuro. Pues preguntarse si es asumir la relación costo-eficiencia y vuelve uno y conecta, por ejemplo, con demanda y con predios. Pues hacer un sistema muchas veces ferroviario puede ser de muy buena demanda, pero es más costoso, y finalmente pues la población que finalmente sea beneficiada, pues hay que validarlo. Y algo muy importante que yo creo que este espacio en el que estamos hoy es una de esas grandes reflexiones, es preguntarse si es institucionalmente viable. Hacerse esta pregunta significa que efectivamente estén alineados los intereses
desde la gobernanza, desde la institucionalidad, desde las municipalidades, desde el mismo gobierno central a nivel país, por optar por una solución adecuada y que responda a necesidades del territorio. Y finalmente, preguntarse si efectivamente va a mejorar la calidad de vida urbana y ambiental. Y digamos que ahí les contaré un poquito al final que realmente eso es algo en lo que tiene que trabajar fuertemente cada uno de esos proyectos y es mirar qué externalidades positivas puede generar una solución de este tipo. Entonces, esta partecita que es el primer bloque, a mí me gusta, como les decía, pues finalmente conectarlo a que hay múltiples tecnologías. Uno puede hablar de buses, de gas natural, de buses alimentados por una catenaria como un trolebús, puede hablar de tranvías, metros ligeros, metro convencional, muchas, digamos, definiciones de modelos, por ejemplo, de cable, de teleférico, telecabina, si es de góndola desenganchable, si no lo es, si es un minimetro, si es un monorriel. Digamos que hay muchas opciones que se pueden trabajar, pero finalmente si uno es capaz de empezar a hacer esa selección multicriterio, puede empezar a responder las realidades de un territorio. Y aquí es donde a mí me gusta decir que finalmente uno tiene que entender, y es como lo hacemos nosotros, pues que trabajamos con un propósito superior y por eso desarrollamos la matriz multicriterio, porque para nosotros el propósito superior que ha declarado la empresa es generar calidad de vida. Ese es el eslogan del Metro de Medellín, calidad de vida. Entonces no podemos responder simplemente a una de estas preguntas. Y dentro de ese contexto, digamos que aquí es donde empieza el segundo bloque y a mí me gusta mucho presentar esta parte y les voy a pedir que estén muy atentos a las imágenes en pantalla y a unos puntos de referencia, porque es donde nosotros decimos que los sistemas de cables, por ejemplo, o los sistemas tranviarios, cualquier tecnología, finalmente promueven temas como la equidad, la transformación social urbana y la verdadera transformación de realidades sociales. Entonces, en este punto, digamos que, pues ustedes lo decían, un sistema de cable puede ser plano, puede ser en ladera, finalmente lo que permite es estar por encima del nivel de piso y como les decía, en una zona plana me permite a mí, por ejemplo, obviar o adquirir menos predios de los que se requieren, por ejemplo, para un sistema que va sobre rieles o va sobre una calzada vehicular. En ladera, obviamente, me permite solventar pendientes y de igual manera responder al tema de predios. Entonces, en nuestro caso, digamos que una de las realidades latentes fue cómo llegar a esas pendientes. Nosotros somos un valle alargado, pero con altas pendientes en los costados occidental y oriental, y digamos que se perfilaron como una solución importante. Y dentro de esto hay algo muy bonito que mencionaban ahorita en el tiempo, y es que cuando hablábamos de sistemas de cables, cuando hacíamos la primera base de entendimiento social, le preguntábamos a estas comunidades y les decíamos, ¿en qué se trasladan ustedes al centro de la ciudad? Y nos decían, no, para ir a Medellín, yo generalmente tomo dos buses. Y uno diría, pues en términos técnicos, estoy hablando de un cable en un solo trayecto versus dos buses. Lo que más nos llamó la atención no fue la respuesta de los dos buses, fue que ellos no se sentían parte de la ciudad, se referían a Medellín como otro entorno, como otra ciudad, y ellos en la ladera se veían por fuera de Medellín. Entonces, generalmente preguntábamos eso, ¿cómo se trasladan al centro de Medellín? Me decía, al centro de la ciudad, y decían, no, yo para llegar a Medellín, para entrar a Medellín, tomo dos buses. Entonces, si bien hay ahorros en tiempos, que eso fue muy importante, pues pasar de 1 hora y media a prácticamente 30 minutos en desplazamiento, de tomar dos buses a pagar una sola tarifa, como ahorita lo decía la concejal, a entender que ahora hacen parte de un territorio, se sentían excluidos porque no había una solución integral. Y dentro de ese modelo, pues, por ejemplo, parte de la transformación más importante fue que pasamos de una reducción muy importante de homicidios. Recuerden pues que para nosotros uno de los referentes en años anteriores pues fue ese rezago de la violencia, del narcotráfico, de una época de la violencia, y digamos que las tecnologías y las soluciones de movilidad como pretexto que se los decía de transformación social son las que nos permitieron cambiar esas realidades y hoy incluso lograr que la inversión social sea mucho más grande. Entonces aquí voy a empezar a pasar unas imágenes simplemente para que vean de referencia como esa R que hay ahí y empiecen a entender lo que significa o lo que puede significar la llegada de un cable. No es la tecnología como tal, es todo lo que puede traer en términos de competitividad y transformación de un territorio. Aquí vemos una de las zonas deterioradas, digamos ya hoy, que cuenta con infraestructura de valor,
donde la gente empieza a decir, claro que yo puedo tener infraestructura de valor, claro que yo puedo apropiarme de lo público, puedo tener plazoletas para reunirme con mis amigos, para hacer eventos, para encontrarme como comunidad, puedo mejorar las condiciones incluso de mis viviendas. Entonces, parte de esto invitó a que la comunidad se apropiara y, por ejemplo, en este corredor hubo un renacimiento del comercio barrial. La gente hoy, como tal, ellos mismos son los guías turísticos de personas que vienen de todo el mundo a visitar estas instalaciones. Entonces, esto es parte de lo que puede suceder y de lo que nosotros siempre decimos que es la verdadera transformación desde una visión técnica, desde una visión del desarrollo orientado al transporte y orientado finalmente a la cultura metro y a la calidad de vida. Entonces, parte de esto, lo que ustedes están viendo, no son montajes, son las fotos reales del antes y el después, de todo lo que ha sucedido en el territorio y de cómo, digamos, ha sido un proceso de transformación que finalmente, pues, hoy redunda en, como les digo, tener 12 líneas operativas. Esta imagen que vemos aquí significó que, por ejemplo, llegar a uno de los proveedores, el proveedor de servicios públicos más importantes del territorio, y que pudiera decir, yo antes no podía llegar a esa zona y hoy tengo una oferta institucional donde no es solo el sistema de transporte, sino los actores del todo el conglomerado público que ofrecen sus servicios y de los cuales se beneficia la comunidad. Entonces, esto es un poco, digamos, el resumen de lo que sucedió. Esta era una de esas calles donde finalmente no había un acceso y esa tiene una historia muy bonita que finalmente permitió desarrollar infraestructura, un parque biblioteca, un parque lineal, puentes que conectaban zonas deprimidas, proyectos habitacionales, paseos urbanos y algo muy bonito que se llama el Puente de la Paz. Aquí teníamos dos comunidades que finalmente estaban separadas por un puente y que como rezago de la violencia, del narcotráfico, existía una barrera invisible, una zona donde el que cruzara perdía la vida. Y lo que permitió este tipo de actuaciones, de tener un sistema de cable, fue finalmente, como ustedes lo ven, esto es una vía vehicular y pasamos por toda la mitad de la vía vehicular sin necesidad de tener que comprar las casas al lado y lado. Ocupamos solo el separador central con lo que nosotros llamamos pilonas o los postes en donde se apoya el cable, pero todo esto lo que permitió fue desarrollar una infraestructura social, una infraestructura de valor y de transformación alrededor del territorio y de la ciudad. Entonces, este Puente de la Paz finalmente, ahí se firmó un acuerdo donde se eliminó por completo esa barrera invisible y donde hoy ya prácticamente cualquier comunidad, cualquier parte, cualquier persona del territorio puede visitarlo y que finalmente pues promueve dinámicas territoriales muy diferentes. Este es otro de los proyectos de cables donde al contrario, la llegada del cable promovió el desarrollo de vivienda en altura. Entonces ya un proyecto más planificado, un proyecto estructurado, un centro urbano desarrollado, digamos, bajo todos los estándares, pero que finalmente redunda en lo que les decía, que es este tercer bloque. ¿Cuáles son los beneficios sociales y las externalidades positivas? En resumen, ahorros de tiempo. Podemos decir que en promedio, por ejemplo, en el año 2020, los usuarios se ahorraron 40 minutos en cada viaje. Eso significa pues alrededor de 111 millones de horas al año, que eso equivale a decir que una persona en los 5 años que llevamos de operación tuviera 3 días libres. Entonces, esto finalmente en términos de ocio, de que 3 días libres totales con sus 24 horas dedicados a la familia, a estudiar, a ser productivo en otras cosas que le generan valor, pues realmente empieza a cambiar realidades, así como el tema de emisiones evitadas, porque son sistemas totalmente eléctricos que empiezan también a decir que 2.69 millones de toneladas de CO2 dejaron de ser emitidas al medio ambiente, o que, por ejemplo, pues en 5 años la suma total llega a las 314 toneladas, y que incluso esto nos ha permitido, con organismos internacionales, entrar al mercado de bonos verdes. Hemos vendido emisiones verdes para que otras empresas que contaminen el mundo nos paguen a nosotros como Metro de Medellín por ser sostenibles con el medio ambiente. Entonces, parte de esto hace, digamos, un proceso que va mucho más allá de simplemente hablar de la tecnología, el consumo de combustibles, donde alrededor de 239 millones de galones diésel dejaron de ser consumidos por vehículos o por unas tecnologías de combustión interna. A nosotros nos gusta mucho usar esta cifra de que eso equivale a casi 268 piscinas olímpicas totalmente llenas durante estos 5 años que hemos hecho esta medición, o incluso afecciones de la salud, temas de enfermedades respiratorias y que hoy se hace más evidente
¿Qué significa? Que menos personas estén ocupando camas en los sitios hospitalarios y realmente estén destinadas a personas que las necesitan en un evento crítico. Y obviamente, pues al tener una solución integral de movilidad donde muchas personas toman la decisión de pasarse a estas tecnologías en lugar de un vehículo, pues también significa que habrá menos incidentes viales y por ende menos muertes en las vías como resultado de esos incidentes. Como ahorro económico, estamos hablando de alrededor de 2.59 billones de pesos, pues para nosotros es una cifra gigantesca. Digamos que es como si cada habitante del Valle de Aburrá se ahorrara alrededor de 638.000 pesos. Esto es alrededor de un poco más de medio salario mínimo mensual en Colombia, y finalmente pues hace parte, digamos, de toda esa transformación. En resumen, cada año lo que han hecho los sistemas de transporte es, al contrario, aumentar los beneficios en externalidades, pues porque más personas llegan, se dan cuenta que la interconectividad, estar conectado en un cable, con un metro, con un bus, con un taxi, pues genera muchos más beneficios de los que puede ser moverse en una sola tecnología, y que finalmente pues es parte de la visión. Entonces esos tres bloques es un poco lo que les queríamos contar, y pues agradecer esta invitación que nos hacen hoy, también para alentar a que sigan ahondando, a que sigan promoviendo este tipo de espacios, y que finalmente pues estaremos siempre atentos a acompañarlos en lo que consideren necesario. Muchas gracias.